Hola amigos, buenas noches. Hoy les quería hablar de que la situación en España está muy mal y las cosas parecen oler a que se van a adelantar las elecciones. Porque ya todos los días están saliendo escándalos de corrupción. Y Pedro Sánchez, pues hay algunas cosas que nos están diciendo que está preparando las elecciones. Lo primero, que ha contratado a muchos asesores. Se contratan muchos asesores normalmente cuando hay elecciones a la vista y pues necesita que le planteen la estrategia, que le diga lo que tiene que decir, lo que tiene que decir, y en fin, todo un mogollón de cosas. En estos momentos creo que es uno de los presidentes del gobierno que más asesores tiene. Tiene más de 1.260 asesores en su gobierno y todos muy bien pagados, con los impuestos que nos están robando a todos. Hay otros gobernantes europeos, algunos incluso que me atrevería a decir que tienen una cantidad 10 veces menor de asesores. Luego está esta noticia que no pasa muy ventilada, de la licitación de las papeleras electorales para repartir los distintos colegios electorales. Esto es una indicación de que pues se están ya preparando las elecciones ante la posibilidad de que Pedro Sánchez las adelante, se convoque. Luego también está lo de los escándalos judiciales. Recientemente aunque no se ha dicho mucho por la televisión, yo esto lo he visto por internet, que la que le estaba preparando las corruptelas del entorno de Pedro Sánchez, que involucra a su esposa, a su hermano David Sánchez, a su ex mano derecha, a Ábalos, Couto, en fin, una serie de personalidades del gobierno y del Partido Socialista que son muy sospechosos de corrupción, como es el caso de Marlaska, de Ángel Víctor Torres, que ahora ha dicho que se va a retirar, pero que tiene un cárcel, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de Salvadorilla y otras personalidades aparte, por ejemplo, Santos Cerdán y Couto, que era un número 2 de Ábalos, que había sido ministro de Fomento. La corrupción les está estrechando el cerco y ahora de momento se han dado a conocer algunas decisiones judiciales de las que la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, finalmente será juzgada por un tribunal popular. Claro, mientras esté juzgando por un tribunal popular, pues esto puede ser noticia, porque hay un historial de juicios a través de Tribunal Popular que se han puesto mucho por la televisión. No me refiero solo al caso de O.J. Simpson de Estados Unidos, sino pues el caso de la muerte de Rocío Banquistop, en fin. O, bueno, ya hay algunos casos que han habido tribunal del jurado, tribunal popular, y a esto le van a juzgar a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, pero la justicia tiene que tomarse sus tiempos. Y creo que ante esta situación a Pedro Sánchez le interesa adelantar las elecciones, no sea que le caigan las elecciones en el momento que estén jugando a su esposa, lo cual sería muy mala publicidad electoral que iría contra él, a pesar de que realmente, pues, yo creo que Pedro Sánchez ya no tiene tanta aceptación popular, a pesar de que las encuestas del CIS, que controla el gobierno, le dan como ganador, pero de manera bastante artificiosa. Por eso, como está empapado por casos de corrupción, antes de que se tengan que hacer juicios con el Tribunal Popular, sería más conveniente tener que adelantar las elecciones. Y luego está también el tema de la falta de presupuesto. Ya estamos en marzo, pronto llegaremos a abril y todavía no hay presupuestos generales del Estado. Los presupuestos están prorrogados. Ya recientemente ha dicho que Pedro Sánchez que si no consigue sacar adelante los presupuestos generales del Estado,
porque no hay suficiente mayoría en el Congreso, pues prorrogará los anteriores presupuestos y él seguirá en el gobierno. O sea, que no hay ninguna manera de que se quiera marchar. Y esto que la Constitución dice que los presupuestos generales del Estado, el gobierno los tiene que presentar en el Parlamento. Otro tema es que no los apruebe. Lo que ocurre es que en este caso, con Pedro Sánchez, es que ni siquiera ha presentado los presupuestos al Parlamento. Primero quiere asegurarse los apoyos y no tiene los apoyos. Porque no quiere que se dé la imagen de que le han tumbado los presupuestos. Sencillamente, pues, no han habido presupuestos, no se han aprobado, y él sigue con los presupuestos prorrogados. Esto ya con Mariano Rajoy, del Partido Popular, ya había sentado presidente que había gobernado, no sé si 2 o 3 años, con presupuestos prorrogados. Pedro Sánchez va por el mismo camino. Luego, que es un líder que ha vendido mucho país. Ha hecho todo tipo de concesiones, por ejemplo, a los separatistas. Ha condonado deudas. Además, ha hecho muchas cosas mal que lo desprestigia y, por ejemplo, de cara al exterior, pues no cuentan mucho con él porque creen que es un presidente de un gobierno débil, que no tiene bastantes apoyos y, por tanto, lo que tenga que decir y hacer Pedro Sánchez a nivel internacional no cuenta mucho. Es un presidente muy debilitado. Bueno, pues yo creo que Pedro Sánchez ya tendría que irse lo antes posible, porque el gobierno de Pedro Sánchez ha sido nefasto, ha sido el peor gobierno que ha habido en España. Vamos a repasarlo un poco. Nos confinó por el COVID, que esto era inconstitucional, o sea que estuvimos metidos dentro de casa como una cárcel y no podíamos salir afuera. Y además, con lo del COVID, arruinó a muchísima gente, arruinó a muchos hosteleros, arruinó a muchos comercios y arruinó a muchísimas empresas, con todo lo dañino que supuso. En el periodo de Pedro Sánchez ha habido una inflación brutal, sobre todo en los últimos tiempos. Han subido mucho los precios, consecuencias de las políticas de Pedro Sánchez, que son pues la Agenda 2030. Ha derribado muchos pantanos, que esto provoca sequías e inundaciones. Ha hecho una política de puertas abiertas a la inmigración ilegal. Les ha pagado el viaje en el avión, las estancias en los hoteles, y se ha olvidado, por ejemplo, de ayudar a los enfermos de ELA o bien de ayudar a los damnificados de las riadas de Valencia, cuando todavía los damnificados del volcán de La Palma pues tampoco les ha solventado el problema, lo cual esto es pues un completo insulto al resto de los españoles. Ha subido mucho los impuestos. Ha sacado adelante una ley, por ejemplo, que si no tienes la etiqueta de no sé qué o no vas como un coche eléctrico, no puedes entrar en el interior de la ciudad, por ejemplo. O sea que Pedro Sánchez tiene que irse ya. Tiene que convocar las elecciones y marcharse, porque con Pedro Sánchez España ha ido cada vez peor. Tenemos muchísima delincuencia. Han habido muchísimos ocupas bajo mandato de Pedro Sánchez. Y los repasos, lo que decía antes, han subido mucho los impuestos. Hemos sufrido mucho invasión inmigrante. Los servicios sanitarios se han deteriorado aún mucho más. Tenemos unos servicios sanitarios peores. Han subido muchísimo los precios. Y lo mismo los impuestos. Los españoles, pues, somos cada vez más pobres. Además, ha impuesto una censura, con la que él dice que lo que hay son bulos, son desinformación, y está poniendo una censura a lo cual no nos informa bien. Ha comprado los medios de comunicación que no nos informa bien. Ha censurado, por ejemplo, medios de comunicación de otros países, por ejemplo, como Rusia, y cual pues no podemos contrastar la información y no podemos estar bien informados. Son muchas las cosas malas que ha hecho Pedro Sánchez. Y para acabar de rematar todo esto, la corrupción ha robado mucho al pueblo español. Tiene que marcharse ya Pedro Sánchez. Ahora bien, si Pedro Sánchez pierde las elecciones y no hay posibilidad de que pueda salir otra vez reelegido presidente, pues se supone que saldrá Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular. Pero no os engañéis, porque Alberto Núñez Feijóo va en la misma línea que Pedro Sánchez.
Ahora hay una cosa muy preocupante, aparte de los muchos problemas que ya tenemos aquí en España, que yo ya os he enumerado y expuesto. Lo del euro digital. Fijaos una cosa, aquí en España el único partido político que está en contra del euro digital es Vox. Y el euro digital lo quiere implementar Partido Socialista, Partido Popular, los separatistas, todos los partidos que pues están con la Agenda 2030. En cambio, Vox no está con la Agenda 2030, no está con estas políticas de la Unión Europea, o perdón, de la Comisión Europea de pacto verdes y de todo tipo de tropelías que nos han complicado mucho la vida a los españoles. Y una de las cosas que pretendía hacer Pedro Sánchez y que se ha aplicado en esto es formar un cordón sanitario. Y en formar este cordón sanitario ha sido pues marginar completamente a Vox. Es el único partido que está en contra del euro digital, con el cual pues estaríamos todos completamente controlados y nos podrían robar el dinero que tenemos. Y bueno, que todos los demás están calladitos y son cómplices de este cordón sanitario, tal como lo llaman. Esto no es nada democrático. Bueno, pues fijaos que Donald Trump sabe el peligro que representa una moneda digital. Ya ha prohibido que en Estados Unidos haya dólar digital. Y en cambio aquí en Europa nos quieren poner el euro digital para tenernos a todos controlados. El único partido que se opone es Vox. Y también se opone contra la Agenda 2030, que es la causante de todos los males que está ocurriendo aquí en España. Y directamente va aparejado pues la invasión inmigrante, la sequía provocada, el derribo de pantanos, el cierre de centrales nucleares y centrales hidroeléctricas, que es lo que hace que la factura de la luz suba muchísimo, que no puedas entrar por la ciudad según con qué vehículo, que haya muchos ocupas y haya mucha delincuencia, y en fin, todo un mogollón de males viene aparejados con el paquete de la Agenda 2030. Y el único partido político aquí en España que está en contra de esto es Vox. Y os lo digo porque Pedro Sánchez tiene que marcharse ya. Es muy corrupto y muy mal gobernante. Ha dejado a España con mucho malestar, con mucha injusticia y con mayores desigualdades sociales. Ha atropellado muchos de nuestros derechos. Ha llevado a muchísimos españoles a la ruina. Por tanto, a este lo tenemos que sacar. Y además es un traidor que concede todo lo que quiere a los enemigos de España. Y además, con unas políticas muy solidarias. Uno paga más, otro paga menos. Los menas, que no los quiere nadie. Que estos mismos políticos no serían capaces ni de acogerlos en su propia casa. Pues resulta que, oye, aquí no los queremos, allá no los queremos. Y es una hipocresía total. Porque no se tiene en cuenta lo que quiere el pueblo español. No se les consulta para nada. Por esto Pedro Sánchez hay que hacer que se marche. Y tampoco nos tenemos que engañar porque Alberto Núñez Feijóo va a hacer lo mismo que Pedro Sánchez o quizás peor. Yo no soy de ningún partido político, pero creo que por lo mejor para España sería que Vox sacara la mayoría absoluta. Y así regresarían las libertades, habría más justicia, habría más orden, se terminaría con la delincuencia y se terminaría también con las políticas de la Agenda 2030 que no son nada beneficiosas para España y habría mucho más libertad, hasta el punto que ni siquiera te dirían que no puedes pagar. O sea que si llegas a 1000 euros lo tienes que pagar a través de cuenta bancaria. Y tampoco se impondría el euro digital y es algo que tenéis que tener en cuenta. Bueno amigos, pues nada más, que es posible que se adelanten las elecciones. ¿Por qué? Porque está preparando las papeletas, porque ha contratado a muchísimos más asesores, porque no tiene aprobados los presupuestos generales, porque hay mucha corrupción y porque se tiene que marchar. Porque Pedro Sánchez ha resultado muy dañoso para España. Es una vergüenza cómo ha dejado España. Por eso se tiene que marchar. Bueno amigos, va a haber elecciones.
No lo sé, pero estos son ya unas pistas que lo están indicando, porque entre los asesores que está contratando, las papeletas electorales que también se están preparando, la corrupción que le acecha, y muy pronto va a haber juicio para su mujer y para él mismo y para miembros del gobierno. O sea, por la corrupción también le conviene pues adelantar las elecciones, porque no hay presupuesto y, en fin, por todas las cosas malas que ha hecho, que Pedro Sánchez no puede ir a ningún sitio si no es con todo un ejército de escolta. Bueno, amigos, pues nada más, hasta el próximo vídeo y que tengáis muy buena noche. Adiós.